fosfato o la vía de las pentosas. El oxígeno que se capta en exceso se utiliza para la oxidación de la glucosa. Esta vía la vía de las exosas monofosfato tiene implicancia en el famoso estallido respiratorio, porque se forma la nicotinamina, adenildinucleótico fosfato de hidrogenión, y eso, ¿qué es lo que hace? Primero, cataliza la reducción del glutáceo. ¿De acuerdo? Eso hablamos en la clase de hematofisiología, en lo que se refiere a las vías del eritrocito. Hablamos de la vía de Erdmann-Meyerhoff y la vía de las pentosas, o también llamada vía de las exosas monofosfato, ¿no? Entonces, se forma esto y finalmente va a ocurrir el famoso estallido respiratorio de la siguiente forma. Ustedes se acordarán que en el gráfico había la formación de radicales libres de oxígeno. Se formaban el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta formación de radicales libres viene determinada por la interacción de la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es la que cataliza la conversión del superóxido en peróxido de hidrógeno, por la superóxido dismutasa. El glutatión reducido, que se ha formado por la vía del NAD, lo que va a hacer es antagonizar, neutralizar el exceso de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno que se ha formado, ¿no? Ustedes lo ven ahí en esa reacción abajo, en la segunda, viene determinado por dos enzimas. Una es la mieloperoxidasa, que hablábamos que era parte de los gránulos neutrófilos, y otra viene determinada por la celuloplasmina cuando hay salida de especies reactivas fuera de la vacuola fagocítica, ¿no? La celuloplasmina. Pero tanto el peróxido de hidrógeno como el no superóxido no son capaces de provocar daño suficiente al patógeno, al microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El peróxido de hidrógeno se va a unir a moléculas como el cloro, que está ahí, el bario, el cadmio, y va a formar el hipoclorito, los hipohialitos, que finalmente son los que determinan el daño al patógeno, ¿no? Por el famoso estallido respiratorio, ¿no? Los hipohialitos. Cuando uno habla de los neutrófilos, hemos visto los clásicos, ¿no? Entonces, ahora veamos lo que es la netosis. La netosis, que es la trampa extracelular de neutrófilos. Esta trampa celular de neutrófilos fue descrita en el año 2004. ¿No? Entonces, la netosis, ¿qué es? Simplemente una red que se forma, ¿no? Es una eliminación diferente que se hace del patógeno. Es una eliminación. Como ustedes pueden ver, allá también lo pueden ver, está constituido ¿por qué? Por enzimas. Enzimas como la mieloperoxidasa, la elastasa, proteínas histonas, y aparte de eso viene la condensación de la cromatina y todo eso. O sea, todo esto, ¿qué es lo que va a determinar? Va a formar una red, ¿no? Cuya finalidad dice remodelación de cromatina, procesamiento de histonas y liberación de ADN al espacio intercelular. O sea, todo esto, cuando hay un procesamiento, una degradación de la cromatina por las proteínas histonas, va a formar una red que va a atrapar al patógeno. Entonces, eso se llama los NET. Ahora, el NET se reconoce de dos tipos de NET. Los NET, que son el NET suicida, la NET suicida, o NET NOx dependiente, y la NET tipo 2, que es una NET que simplemente no depende de la formación de radicales de oxígeno. La NET NOx independiente y la NET dependiente, que es la suicida. Entonces, acá lo que va a hacer es una migración dependiente de la mieloperoxidasa y de la elastasa. ¿Qué es lo que van a hacer? Una degradación de la cromatina, ¿no? Se descondensa la cromatina
y va a ocasionar que haya daño del patógeno y a la vez una muerte del neutrófilo, ¿no? O sea, es un contexto diferente de lo que es apoptosis, ¿no? Y la necrosis, ¿no? Apoptosis, que viene a ser una muerte celular programada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del glóbulo rojo, hablábamos de los marcadores de senescencia, ¿no? Apoptosis. La necrosis, que viene a ser pues una disrupción de una célula producto de un daño intrínseco que le provoca, ¿no? Y esto es otro concepto, ¿no? Que es la netficida, ¿no? Que tiene que ver con un daño que no es provocado ni por la senescencia ni por una disrupción, sino que simplemente un daño provocado donde hay una muerte, un suicidio del neutrófilo y a la vez del patógeno, ¿no? La netficida. Y la nexos 2 independiente, que es una migración o una interacción de los radicales libres intrasomales con las peptidina-arginina de aminasa para provocar la hipercitrulinización de las histonas. O sea, una desconexión, un daño de histonas, ¿no? Y esto va a ocasionar la unión a proteínas granulares y va a haber una formación del NET. Este NET de acá no daña, no mata al neutrófilo, pero tiene que disgregarse por DNAsas, con enzimas que rompan el DNA. Entonces, ¿quién provoca o quién activa la NET? Se dice que puede ser los lipopolisacáridos, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, son los que provocan, ¿no? la activación, las interleuquinas, ¿no? La interleuquina 2 se dice, ¿no? ¿Y quién provoca o quién frena el NET, ¿no? Se dice que son las lipoproteínas de tipo 1 que lo pueden frenar, ¿no? Lo puede frenar la DNAsa. La DNAsa lo que va a hacer es simplemente va a actuar y por si acaso ahí también actúa las enzimas que hemos mencionado, ¿no? La elastasa, la calmoglobulina, calprotectina, la elastasa de neutrófilos, también forman parte del centro de ataque del NET. Y frenan los lipopolisacáridos, lipoproteínas de tipo 1, receptores, la resolvina 1, son los que finalmente dicen ya, vamos a acabar, y la acción de la DNAsa, las enzimas DNAsas, ¿no? También todo lo que puede estimular y detener un NET, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos la semana pasada, en un contexto de virtualización, y nosotros ya hablamos de la coagulación. Entonces, este es el concepto que les traigo de NET y coagulación. Porque uno no puede decir que la coagulación se sintetiza en el mundo en cascada, modelo celular, pero uno no puede dejar de lado al papel de los NET. Los NET también están vinculados a la coagulación. Y he esperado acá porque tienen que tener un conocimiento de la coagulación, y ya me imagino que lo tienen. Entonces, cuando uno habla de los NET, uno tiene que hablar de estos señores, los PAM y los TAM, ¿no? Los PAM y los TAM que tienen la protostol receptor, ¿no? Los receptores de patrón. Entonces acá vemos lo que ya hemos hablado, la formación de los NET. No sé si ustedes han analizado de manera medida, concienzuda, consciente, racional, la cascada de coagulación. Y entonces cuando ustedes han analizado racionalmente, se dan cuenta de este señor. Si ustedes revisan literatura, ya sea de cualquier revista, hasta en español, hematológica, o vinculada pues con infecciosas, nunca se ha hablado de este señor, de que su déficit ocasione cuadros hemorragíparos. Nunca. De este señor, del factor 12, nunca. Entonces, los autores dicen
que este señor toma relevancia solamente cuando hablamos de la inmunotrombosis. O sea, la inmunotrombosis viene a ser la expresión de la trombosis en un paciente con infección. Y ahí entra este señor, el factor 12. Factor 12 que ustedes que son muy estudiosos de la materia recordarán que es el factor de Hagemann, ¿no? Factor de Hagemann que tiene que ver con qué vía? Intrínseca, muy bien. Y que forma parte de qué parte del modelo celular. ¿En qué fase del modelo celular está? Ya. La última, señores. Recuerden que tiene que ver con el 11, los iminógenos de alto peso molecular y la precalicreína. Eso tienen que saberlo. Entonces, señores, este señor de acá está vinculado a los NET. Este lo activa. Las trampas extracelulares de neutrófilos tienen que ver con la activación del factor 12. O sea, si eres analista, está involucrado con la última fase del modelo celular, o sea, la fase de propagación, justo cuando viene el estadio de trombina. Y si eres clásico, antiguo, analógico, tiene que ver con la vía intrínseca, o sea, tiene que pasar toda la cascadita para provocar finalmente la polimeración de la fibrina, para formar los coágulos y todo esto, ¿no? Entonces, este señor de acá está vinculado con los NET. Entonces, el NET activa el 12 y lo convierte en 12 activado. Y se acuerdan, en el modelo celular activa al 11. El 11 activa al 9, se vincula con el 8 y van activando al 10. ¿Qué complejo es este? Tenasa. Si hablamos del modelo celular, y estamos en la parte última, es el tenasa intrínseco. Si hablamos del primero, es extrínseco, ¿ya? Y si hablamos del medio, intrínseco también, ¿no? Entonces, activa al complejo tenasa, ¿no? Y finalmente viene la conversión por la trombina, viniendo de la protrombina, el famoso complejo protombinasa. Finalmente, la interacción con el fibrinógeno, el 13 que está acá, para, de acuerdo a su residuo de cisteína, formar los polímeros de fibrina por convertirlos en enlaces peptídicos. Entonces, eso tienen que tener en la cabeza, señores. ¿Ya? Entonces, este es donde se vinculan los NETs. Aparte, no está en la figurita, los NET también exponen fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina, que como ustedes recordarán, está vinculado con actividad de protombinasa. Polianiones. Los polianiones no se mencionó en la clase pasada, pero están vinculados también con el 12. Se dice también que los NET tienen que ver con antagonizar, disminuir acción o simplemente abolir la actividad de un modelo celular que tiene que ver con antagonizar el 5 y el 8. ¿De quién estoy hablando? Proteína C. También tiene papel en eso. Mírenla, por eso es que se dice que los estados infecciosos, ahí cobra relevancia la inmunotrombosis. Ahí. Y con todo esto está la razón. Y por eso es que la plaqueta tiene un receptor para el MAC1, también por ahí. Entonces, dense cuenta, esa es la vinculación de las trampas extracelulares de neutrófilos y la coagulación, en lo que se llama la inmunotrombosis. Cuando hablamos de eosinófilos, vamos por un aspecto ya más suave, ¿no? Y los eosinófilos contienen un núcleo bilobulado y gránulos gruesos grandes.
Se encuentra, vamos a bajar un poquito para que no se tapen las letras. Ya. Se encuentra distribuidos en el compartimento vascular en que existe una reserva marginal y una circulante, ¿no? Tienen una media de 8 horas y por cada eosinófilo que existe hay más de 100 en los tejidos, ¿no? O sea, los eosinófilos están en las vías respiratorias, digestivas, genitourinarias, ¿no? O sea, forma parte del componente alérgico específicamente. Y cuando uno habla de los eosinófilos, tampoco puede olvidar, ¿no?, a todo el proceso que tiene que ver con su marginación, ¿no?, que está muy vinculada a lo que pasa con los neutrófilos, ¿no? Entonces acá ven la P-selectina, el receptor PCGL1, la adhesión a moléculas como el BICAM1 que son moléculas de adhesión. Viene una migración, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene interacción con quimioatrayentes como los leucotrienos y los rantes y ecotaxinas. Lo que le podríamos corregir al autor de este gráfico es que los rantes están más vinculados con linfocitos y monocitos, mientras que las ecotaxinas, como la ecotaxina 1, sí tiene que ver con eosinófilos, ¿no? Eso es un avance, ¿no? Entonces, los rantes tienen una particularidad quimioatrayente menor, mucho menor, siendo su preponderancia más con linfocitos y monocitos. Entonces, esos son los quimioatrayentes, ingresa, y acá vemos toda la cascada de interleuquinas que tienen que ver con su, como factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento de colonias, ¿no? Acá interleuquina 5, interleuquina 3, los factores estimulantes, y la vinculación con mastocitos, ¿no? Principalmente lo que dice que los eosinófilos hacen que los mastocitos degranulen, ¿no?, su contenido, y son los responsables de las reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones alérgicas. Vamos a bajarle esto. Los eosinófilos, su constituyente principal es la proteína básica principal que está vinculada con dañar a las larvas de los helmintos, ¿no? Tiene una proteína neurotóxica que es la proteína catiónica eosinofílica y una peroxidase eosinofílica, ¿no? Tiene unos gránulos pequeños como la lisofosfatasa B, ¿no?, y la lisofosfolipasa, ¿no?, vinculados a la formación de los famosos cristales de Charcot-Leydig, ¿no?, en este sentido, ¿no? La peroxidasa eosinofílica, que tiene una acción similar a la mieloperoxidasa, que tiene una acción diferente. Bueno, eosinofilia y eosinopenia, ¿no? Bueno, eosinofilia se dice que hay, más que todo, obviamente ustedes lo van a ver en la clínica, en las reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones alérgicas, las infecciones parasitarias, las infecciones dermatológicas como la dermatitis atópica, los eczemas, ¿no? Síndrome de Lofer es otra entidad, ¿no? En estos casos van a tener eosinofilia. Y la eosinopenia, y acá justo toco este punto, ¿no? Así como hay, ¿no?, la variación circadiana de los neutrófilos, acá también hay, porque el ritmo circadiano de los corticoides también cubre o está vinculado a los eosinófilos. Entonces, acá los glucocorticoides disminuyen los eosinófilos. Entonces, se ve que hay matutinamente, temprano, hay una disminución, y hacia la medianoche tiene un aumento de los eosinófilos, ¿no? Entonces, la eosinofilia puede venir en terapia con glucocorticoides y en enfermedades como la enfermedad de Cushing, que es un estado de hipercortisolismo. Vamos a los basófilos que tienen un núcleo que se tiñe con menos intensidad que el del neutrófilo, y en ocasiones aisladas puede tener más de 2 lóbulos, ¿no? Los basófilos permanecen en la sangre solo unas horas para después desplazarse a los tejidos,
donde su destino es incierto. Antes decía que se convertían en células cebadas y todo, ¿no? Pero ellos tienen, al igual que los neutrófilos, ellos tienen un fin determinado y cumplen su función, ¿no? Lo que sí tienen son receptores para la FC de la inmunoglobulina E, ¿no? Eso sí tienen receptores para la función FC de la inmunoglobulina E. Entonces, los gránulos basófilos contienen histamina y también tienen condroitin sulfato. O sea, miden también las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? También pueden medir las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, la basofilia, ¿no? También está vinculada, ¿no? con procesos, ¿no? Como las afecciones de tipo maligna, ¿no? Como la leucemia amiloide, a veces infecciones bacterianas, vasopenia vinculada con la terapia con glucocorticoides, ¿no? Las células cebadas, finalmente, para acabar la primera parte, similares a los basófilos, se encuentran alrededor de los tejidos conectivos, más abundantes en los sitios del organismo que están en contacto con el ambiente y contienen mediadores inflamatorios, ¿no? La proteína básica principal, que es una unión de leucotrienos, tienen histamina, pueden tener estancias para la anafilaxia, ¿no? Entonces, la unión de los leucotrienos y todo esto puede provocar reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Al igual que las células precedentes que hemos mencionado, ¿no? Vamos a la siguiente parte que ya vamos a tocar, que es monocitos. Son células esféricas, ¿no? Básicamente los monocitos tienen una característica que cuando uno lo ve en un extendido de lámina, lo puede medir entre 9 a 12, pero cuando uno lo ve en flotil de sangre periférica, puede medir a 14 a 18 micras, ¿no? Son células esféricas, se originan en la médula ósea, circulan en la sangre durante 3 días antes de migrar a través de las médulas tejidos para involucrarse en macrófagos tisulares, ¿no? La monocitosis ocurre en afecciones bacterianas, infecciones por riquecias, por protozoarios, reacciones leucemoides. En esos casos puede haber monocitosis, ¿no? El sistema retículo endotelial es lo que antes, desde el punto de vista de nomenclatura, uno ya no debería decir sistema retículo endotelial, ¿no? Sistema retículo endotelial se llamaba pues porque había una interacción con células que eran capaces de captar las tensiones supravitales, como el azul de Cresilo, y básicamente toda sustancia que podía captar esto, donde se incluían las células del retículo del vaso, tenía capacidad, entre comillas, fagocítica. Entonces, estas células con esa capacidad eran las células, por ejemplo, del retículo del vaso y los ganglios linfáticos, las células de recubrimiento de los sinusoides linfáticos y sanguíneos, de los ganglios linfáticos vaso-hígado, los monocitos y los macrófagos tisulares. Más se vio, por ejemplo, que los fibroblastos y las endoteliales eran capaces de captar estas tensiones. Sin embargo, tenían una actividad fagocítica nula o débil. Entonces, ese concepto de sistema retículo endotelial se cambió, pero aún, como está muy enraizado, todavía se le sigue llamando las células del RES, ¿no? Retículo endotelial. Y ahora se debe hablar del sistema fagocítico mononuclear, que los macrófagos tisulares se establecen en distintas ubicaciones estratégicas del organismo y constituyen los macrófagos tisulares, ¿no? Y los macrófagos tisulares, que ya incluyen a las células precursoras, el sistema fagocítico mononuclear incluye a las células precursoras de la médula ósea, promonocitos de la médula ósea, monocitos de la médula ósea y sangre y macrófagos de diferentes órganos. Ahí tenemos al hígado las células de Kupfer, ahí tenemos a los estoclastos del hueso, ¿no? Tenemos las células macrofágicas de cualquier órgano que ustedes quieran ver, ¿no? Del vaso, médula ósea,
ahí lo involucran. O sea, ¿cuál es la característica para que sea incluida? Uno que tenga actividad fagocítica y perinocitosis intensa y que pueda ser adherida a superficies de vidrio, ¿no? Para ser medida. Entonces, esas son las características que permiten incluir a una célula en el sistema fagocítico mononuclear. Obviamente las células fibroblásticas y endoteliales no forman parte del sistema de monocito macrófago fagocítico mononuclear. Por eso es que el sistema reticulo endotelial ya debería ser una nomenclatura obsoleta en los tiempos actuales. ¿Cuáles son las funciones del sistema fagocítico mononuclear? Fagocitan detritus celulares, eritrocitos lisados, fibrina y bacterias. Dos, secuestro y difusión de bacterias que ingresan a los tejidos. Procesamiento de antígenos, ¿no? Básicamente ustedes, los que son amantes de la inmunología, o si están llevando inmunología o ha llevado alguno de ustedes, saben que hay dos tipos de complejos de histocompatibilidad, ¿no? Complejo de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1 que reconocen todas las células menos los macrófagos y linfocitos B, y el tipo 2 que reconoce macrófagos y linfocitos B, ¿no? Entonces, por ejemplo, el macrófago puede reconocer un HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que es como se le llama en inglés, HLA, puede reconocer, ¿no? Y engullir a un patógeno, ¿no? que porta complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, o sea que no está vinculado con el macrófago. Entonces, se descargan sus antígenos a la superficie y esto permite que se convierta en una célula presentadora de antígeno, ¿no? Presentadora de antígeno porque hay un procesamiento de antígenos. A eso se refiere el tercer concepto. Eliminación de los eritrocitos viejos. Obviamente ustedes han visto vaso, médula ósea, hígado, están vinculados con el proceso de la destrucción, ¿no? La destrucción de eritrocitos, ¿no? Donde la ferritina pasa a formar parte, primero del transporte de hierro para ser utilizado en los órganos que lo requieran, el pool de aminoácidos, etc. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La eliminación de eritrocitos viejos, la famosa senescencia, ¿no? La eritosis, que lo vimos en la primera clase, almacenan el exceso de lípidos y mucoproteínas y se hinchan transformándose en células espumosas, ¿no? Células espumosas que ustedes cuando lleguen a fisiopatología del infarto de miocardio van a ver la vinculación. 20 o más macrófagos pueden fundirse para formar una célula gigante que tiene sobre todo implicancia en la tuberculosis, ¿no? Ahora vamos con linfocitos. Los linfocitos tienen un núcleo con indentación discreta. Cuentan además con un área delgado de citoplasma de color azul. No contienen gránulos específicos, pero pueden presentar gránulos azulófilos pequeños escasos, ¿no? Y aquí hay dos conceptos a tomar en cuenta: linfocitos grandes y linfocitos pequeños. Linfocitos grandes, que se pensaba que eran un estadio del linfoblasto, pero al final se vio que eran parte de las células asesinas naturales, ¿no? Las natural killer. Y los linfocitos pequeños, que simplemente son aquellos que sí pueden tener diferenciación en dos tipos, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B, que tienen que ver con vinculación con la inmunidad mediada por anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos, o sea, la inmunidad humoral, y los linfocitos T, que tienen vinculación con la inmunidad de tipo celular, ¿no? Entonces, esas son las características entre ambos, ¿no? Pero, ¿cómo es el procesamiento linfocitario, no? Entonces, uno puede ver que, obviamente, todo esto ya se ha visto desde la primera clase, esta parte no la vamos a tocar. Una célula madre linfoide y el linfoblasto que puede adquirir primero linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Dependiendo del tipo de proporción, ¿no? El linfocito B se va a diferenciar para formar una célula formadora de anticuerpos, y los linfocitos T
que va a surgir o va a emerger por la estimulación con complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que va a estimular a los linfocitos T para convertirse en T4 para convertirse en células T helper, ¿no? Que son de tipo 1 y tipo 2, y los de tipo 1 para que las T8 se conviertan en T citotóxicas, ¿no? Entonces, y el linfocito citolítico natural, que ya lo vimos que es las células natural killer, ¿no? Entonces, cuando estos salen, por ejemplo, linfocitos T y B en ese orden, hay en proporción en sangre de 70 a 30, más o menos. Entonces, estos van a migrar, ¿no? Van a migrar y se van a localizar en órganos linfoides. Y a veces en los capilares linfáticos, ¿no? Ese va a ser su destino. Hasta que finalmente tengan la necesidad por la famosa respuesta inmunológica, la fase efectora de la inmunidad, ¿no? Que es una fase inicial, fase de respuesta y todo, que ya lo van a ver en inmunología. La inmunidad natural o la inmunidad innata es aquella que corresponde a los mecanismos de defensa inespecíficos, ¿no? O sea, la primera que tú vas a tener cuando tienes una agresión de un organismo extraño, no necesariamente un patógeno. Entonces, ¿qué incluye acá? La fagocitosis de los leucocitos y las células del sistema de monocitos macrófagos, ¿no? Incluye la destrucción de los microbios ingeridos por efecto del ácido gástrico, ¿no? Es otro. La resistencia de la piel, las enzimas plasmáticas y las células natural killer. Esos son lo que componen la inmunidad natural, la inmunidad innata. Parte de la inmunidad innata tiene dos objetivos acá: la inflamación y la vigilancia inmunitaria. La inflamación, que tiene que ver con el eritema, calor, tumor y dolor, ¿no? Que son las fases que describió Virchow, ¿no? La inflamación, ¿no? Que tiene que ver con estos componentes: el eritema, que es el enrojecimiento producto de la hiperemia, de una zona de lesión, donde aumenta el flujo sanguíneo para la migración, la quimiotracción de los elementos de defensa. El calor, ¿no? El calor que determina esta zona inflamógena, el tumor, que es la inflamación que provoca pues una extravasación de líquido, y el dolor propio del daño de órganos vecinos, ¿no? Esas son las famosas, ¿no? El sufijo itis es lo que caracteriza a todo este componente inflamatorio, ¿no? Enteritis, artritis, miocarditis, la gastritis, todo eso caracteriza el componente de inflamación. Y la vigilancia inmunitaria, que es la propiedad de la inmunidad innata para eliminar células tumorales que invaden la economía, el órgano humano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden responder todo tipo de células, pero son los natural killer los encargados de la defensa central de esto. Identifican células natural killer que no requieren una identificación o una sensibilización por complejo mayor de histocompatibilidad. Simplemente identifican y eliminan. Pero las células tumorales pueden evitar o evadir la vigilancia inmunitaria. ¿Cómo? Cuando ustedes, ¿no?, se acuerdan de la pandemia de COVID-19, siempre hablaban del escape, ¿no? Tengo escape, decían, ¿no? El escape es el primer concepto que ven ahí, ¿no? Cuando hay una cantidad demasiado baja de antígeno que no permite reconocer por las células inmunitarias, ¿no? Ese es el famoso escape, el fenómeno del escape inmunológico. ¿Qué puede pasar? Que las células tumorales pueden perder o internalizar sus antígenos. Simplemente no es reconocida
por las células inmunitarias, por las natural killer, ¿no? Hay una expresión, una disminución de la expresión de las moléculas de clase 1, o sea, los complejos mayor de histocompatibilidad de clase 1. Los clase 1, que como recordarán lo que les acabo de decir, tienen que ver con la expresión de todas las células menos de macrófagos y linfocitos B. Entonces, cuando se disminuye la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, simplemente no lo pueden reconocer. No puede haber una reacción de eliminación de la célula tumoral. O no se expresan las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? No se expresa. Entonces, al no expresarse, obviamente, porque no es propia de ellos además, no puede ser reconocida por el macrófago y no puede haber un procesamiento y una presentación de antígeno, ¿no? Una célula presentadora de antígeno, ¿no? No permite la acción del macrófago. El cegado antigénico son como cuando moléculas como la cialomocina se encargan de recubrir los antígenos y no pueden ser reconocidos por las células asesinas naturales. Las células T supresoras suprimen la respuesta usada. Hay un tipo de células que son las células supresoras y estas no permiten la respuesta adecuada de las células, bien sea las células T citotóxicas sobre todo, no permiten. Y puede ser que las células tumorales presenten sustancias que reduzcan las acciones inmunitarias. Esos son los mecanismos por el que las células tumorales evaden la vigilancia inmunitaria. Cuando uno habla ya de la inmunidad adquirida, uno tiene que tomar estos conceptos, ¿no? Antígeno, apteno, inmunidad activa y inmunidad pasiva. ¿El antígeno qué viene a ser? El antígeno viene a ser aquella sustancia que puede ser una proteína de peso molecular alto o de peso molecular bajo o un polisacárido de peso molecular alto que tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico. Y esta capacidad de estimular al sistema inmunológico no parte específicamente de la proteína en sí, sino de que pueda haber sitios o determinantes antigénicos llamados los epítopes. Entonces, estos epítopes son los que hacen que haya una respuesta inmunitaria. El apteno es una sustancia que no es una proteína y que por sí sola no tiene la capacidad de estimular al sistema inmunitario. Pero este apteno, al unirse a una proteína portadora, tiene la capacidad de estimular al sistema inmunitario. Entonces, esto va a ocasionar que pueda provocarse una respuesta inmunitaria producto de la interacción con la proteína. A pesar de que después, ojo, que la proteína y el apteno se separen, la fracción apteno es la que ya determina la respuesta, ¿no? Así cambia de una proteína portadora, ya depende más de la fracción apteno que la fracción proteína. La inmunidad activa es aquella inmunidad que tiene la persona de provocar una respuesta inmunitaria al entrar en contacto con el patógeno, ¿no? O sea, el antígeno con el anticuerpo. Y la inmunidad pasiva es cuando no toma contacto con el patógeno, no toma contacto con el antígeno específico. Entonces, esas son las características. La inmunidad activa es aquella que da memoria inmunológica y la otra no. Ahora, ¿de dónde salen las células T memoria? Las células de memoria, perdón. Las células de memoria, cuando vieron el procesamiento de los linfocitos, hay un tipo de células, porque cuando los linfocitos toman en la fase inicial de la respuesta inflamatoria, ¿no? Para no marearlos, porque ustedes no han llevado inmunología, hay un momento en que el linfocito, que ya es un linfocito maduro, T o B, presenta un incremento de su tamaño. Y ese incremento de su tamaño es producto de una estimulación antigénica. Ya estamos hablando de que ya pasó el momento en que se diferenciaban T y B.
Entonces, hay una estimulación de antígeno y el linfocito crece. Hace una reacción, una transformación blástica. Ojo, que no se entienda esto con los blastos que son propios de la leucemia mieloide, o linfoide, o linfomonocítica, o monomonocítica, ya. No, que no se entienda, no estamos hablando de patología hematológica. La transformación blástica es aquella del linfocito cuando recibe una estimulación por antígeno. Entonces ahí se convierten en T y B producto de la estimulación. Pero hay un grupo que no se convierte ni en T ni en B, que son las células de memoria. Entonces la memoria inmunológica está vinculada con la inmunidad activa. Mientras que la inmunidad pasiva no confiere memoria inmunológica y simplemente es el contacto por anticuerpos preformados, que ahora vamos a ver los ejemplos. La inmunidad activa tiene dos fases. La inmunidad activa es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es cuando tú entras en contacto con un antígeno específico. Entonces, entras en contacto con un antígeno y vas a tener un periodo breve que no hay respuesta de anticuerpos. Pero en el lapso de 3 días, 4 días incluso en algunas literaturas, a 4 semanas, tú tienes expresión de anticuerpos. Principalmente el anticuerpo IgM, que es el anticuerpo preponderante de la respuesta primaria. Ahí está el IgG, que es preponderante de la respuesta secundaria. Y esto permanece así elevado por el lapso de 4 por 4 meses, ¿no? Incluso hay un pico, ¿no? O sea, y se va permaneciendo, ¿no? Cuando tu organismo entre en contacto con un nuevo patógeno, con el mismo patógeno, hay una caída inicial de anticuerpos, pero posteriormente, en el lapso de 7 a 14 días, incluye o se presenta un pico máximo, ustedes le llaman el acmé, ¿no? Un pico, una cima de anticuerpos, preponderantemente inmunoglobulina G. Esta es la llamada respuesta secundaria, que tiene características que uno es más rápida, responde más rápido que la respuesta primaria, sintetiza más anticuerpos y requiere menos exposición de antígenos para la respuesta, ¿no? Y es una respuesta perenne, ¿no? Siempre, yo les comento pues siempre un análisis que yo hice justo en plena pandemia, ¿no? Porque cuando vamos a ver ahorita lo que es la inmunidad, una es inmunidad activa y otra es la inmunización activa. Que ustedes en su examen tuvieron inmunidad natural, inmunidad artificial, llámenle como quieran. Si bien es cierto, hay una caída inicial cuando entras en contacto con el patógeno. Esta caída inicial, ¿no? No pudo haberse presentado en aquellas personas que tuvieron la vacuna. Entonces, ahí posiblemente, como era una enfermedad emergente, el COVID-19 pudo haber desencadenado el éxito letales, ¿no? Justamente porque hay una caída inicial de los anticuerpos, obviamente, y esa caída debe ser rápida, pero como una enfermedad emergente con daño tisular como era el COVID, no se podía prever, ¿no? Y este artículo justo, ahorita que estaba hablando de COVID-19, es uno de los artículos que cuando comenzaban a aparecer las vacunas de COVID-19. Obviamente la inmunización activa se refiere a las vacunas. Las vacunas que evocan una respuesta secundaria. Entonces las vacunas evocan una respuesta secundaria y esta respuesta secundaria debe ser para simplemente, uno,
expresar rápidamente, o sea, los antígenos que se ingresan en la inmunización activa son rápidamente neutralizados porque no tienen capacidad antigénica y sí son capaces de provocar una respuesta de anticuerpos que es una respuesta secundaria. Entonces, esa es la característica de la inmunidad o la inmunización activa. Entonces, ahí tenemos dos contextos, ¿no? Inmunidad activa e inmunización activa. Llámenle inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad pasiva es aquella que ocurre sin que exista un encuentro previo con el antígeno y no confiere memoria inmunológica. Ejemplos hay varios, ¿no? Cuando ustedes han sido parte de su claustro materno, simplemente había el paso de anticuerpos de la madre al producto de la gestación, al feto, ¿no? Por la barrera placentaria. Otra es cuando ocurre el amamantamiento. Simplemente por el calostro se transfieren los anticuerpos maternos. Ambos no confieren memoria inmunológica. Y esta foto también viene de esa época, del famoso COVID-19, la inmunización pasiva. Cuando todavía no existían las vacunas y se utilizó el plasma de paciente convaleciente, ¿no? Entonces, cuando uno simplemente transfiere anticuerpos preformados de un paciente que superó la enfermedad, uno elimina rápidamente los patógenos porque está eliminándolos por anticuerpos contra el patógeno específico. Entonces, esto ocasiona que se elimine el patógeno, en buena cuenta, mejora el estado de salud del paciente, ¿no? Disminuye el estado mórbido, la entidad nosológica va en regulación a la baja, pero no confiere memoria inmunológica. Entonces ya vemos los componentes de este ítem. Vamos a lo que es tolerancia inmunitaria. La tolerancia obviamente es una palabra, ¿no? Que la verdad que en español la lengua dice la capacidad que tiene la persona de tolerar un insulto, una agresión, un carácter, ¿no? En el caso de la inmunología, la tolerancia inmunitaria es que tú toleres a un antígeno que de regular responderías. O sea, normalmente el sistema inmunológico sería capaz de responder a todo, pero la tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta a un antígeno que de ordinario respondería el sistema inmunológico. No es por incapacidad antigénica, o sea, por poco poder antigénico, o por falla en la respuesta inmunológica, simplemente es porque es un antígeno propio. Entonces, tenemos dos tipos: la tolerancia de zona alta, o también llamada parálisis inmunitaria, que es cuando se expone a a cantidades altas del antígeno, dosis altas. ¿Para qué? Se dice para depletar las clonas celulares específicas. Y la tolerancia de zona baja, que es una zona, que es una exposición a cantidades pequeñas de antígeno que hace que la respuesta sea infranivel, ¿no? De bajo nivel, ¿no? O puede ser que los antígenos carezcan de agregados, simplemente no lo reconoce el sistema inmunitario y nada, ¿no? Y es más fácil después del nacimiento, ¿no? Para que se caracterice o que se esquematice correctamente la tolerancia inmunitaria, tiene que haber primero una exposición al antígeno. Una exposición al antígeno, el sistema inmunitario se tiene que exponer al antígeno y no tiene que haber respuesta. O sea, el antígeno. Y otra es el reto antigénico. O sea, ya cuando pasó y que no haya respuesta, ¿no?
el reto antigénico, la exposición y el reto. Son los dos componentes de la respuesta o la tolerancia inmunitaria. Cuando uno tiene una tolerancia inmunitaria, uno tendría que analizar qué pasa con el feto. El feto tenemos tres características, porque la carga genética del feto es una carga genética que viene de dos entes, tanto del padre como de la madre. Es una carga genética que no lo reconocería el sistema inmunitario de la madre. Entonces, tres explicaciones para este asunto. La placenta resiste al ataque inmunológico porque cuando hay la implantación, el trofoblasto pierde superficie rica en complejos mayores de histocompatibilidad. Esa es la característica. Pierde superficies ricas en complejos mayores de histocompatibilidad. Y la otra es que esa superficie, que sería inmunológicamente atacable, expresa moléculas o proteínas que simplemente disminuyen la potencia antigénica y por ende no puede ser atacada. La placenta absorbe los anticuerpos que se puedan formar y la alfa-fetoproteína y la progesterona tienen una capacidad de suprimir la respuesta inmunogénica. Es decir, si no fuera por todos estos mecanismos, la respuesta sería como para hablar de lo que ocurre con la enfermedad hemolítica del recién nacido llamada eritroblastosis fetal, donde el antígeno rhesus de una madre RH negativa, hijo proveniente de un padre RH positivo, sería susceptible de ataque inmunológico, ¿no? Eso que forma una relación de hipersensibilidad de tipo 2. Y ya que estamos hablando de eso, es buen momento para hablar de la eritroblastosis fetal. Entonces, la eritroblastosis fetal como tal es una entidad que se caracteriza porque tenemos una madre o RH positiva, por ejemplo, y un padre un RH negativo, perdón, un padre RH positivo, y hay un embarazo con una madre RH negativo y un padre con RH positivo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Primero que todo, con el primer embarazo, no va a haber problemas, porque se comienzan a formar por las aglutininas anti-D, anticuerpos hacia el final del tercer trimestre. Ojo que sí pueden entrar en contacto las aglutininas con la sangre materna, pero la cantidad que se llegara a formar es tan mínima que no llega a haber una respuesta y el niño puede nacer normal. Pero ojo, ¿en qué situación sí podría ocurrir esto? Cuando hay una exposición previa de la madre a una transfusión de sangre RH positiva. O sea, ahí sí, pues ya formó anticuerpos y puede haber una enfermedad hemolítica de recién nacido, eritroblastosis fetal, en el primer producto. En esa situación sí, que es una situación que obviamente no pasaría en una sociedad moderna, porque todo el mundo, cuando le van a transfundir sangre, sabe qué grupo sanguíneo es. Entonces, ¿y cómo se previene? Simplemente una vacuna anti-RH en las primeras 72 horas post-parto. Ahí, evitando que las aglutininas anti-D entren en contacto formen anticuerpos en la madre. Esa es la forma de prevenir, ¿no? En el siguiente embarazo se complicaron las cosas. Entonces, no lo vacunaste, se fue, se escapó, bla, 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 listo. Vuelve a embarazarse la madre y ahí sí vienen los problemas. Ahí sí hay una rápida producción de anticuerpos de tipo IgD en la madre. Incluso en el tercer trimestre, pero a una potencia rápida. Ahí sí ya puede producir anticuerpos que atacan o pasan a la circulación fetal y ocurre el famoso ataque
a los eritrocitos fetales. Estos eritrocitos fetales actuarían como lo vimos en la primera clase con la hemólisis extramedular, ¿no? Tiene que haber una demanda excesiva y los eritrocitos salen inmaduros con una forma de eritroblastos, de ahí viene el nombre, eritroblastosis fetal, de ahí viene el nombre. Entonces, va a ocurrir acá la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, obviamente, va a haber todas estas condiciones. El feto, el producto de la gestación, para todos los durmientes y bostezadores que veo, lo que va a ocurrir acá es que puede haber la muerte fetal, como decía. Hay un edema generalizado del feto y eso se llama hiblos fetal, muerte, ¿no? Lo que en gineco-obstetricia ustedes lo van a ver, el óbito fetal. Entonces, este óbito fetal es por una hidropesía, un hidros fetal. Si hay la posibilidad, el hecho de que nazca el producto de la gestación, podemos tener los siguientes problemas. Uno, que va a haber una destrucción de glóbulos rojos y eso va a hacer que se produzca un incremento de bilirrubina no conjugada. Y esta bilirrubina no conjugada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a los ganglios basales. Los ganglios basales. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no conjugada es una molécula que tiene capacidad de atravesar las barreras. Entonces, pero yo les pregunto algo, ¿pero por qué ocurriría esto? ¿No? Entonces, como en su mente deben estar respondiendo, lo que sucede es que el hepatocito de una persona como ustedes sí respondería formando glucurónido de bilirrubina, primero mono y diglucurónido de bilirrubina. Lo que sucede en el feto, en el producto de la gestación, es que hay no una madurez hepática establecida. Entonces no puede glucuronizar rápidamente todo lo que se ha lisado. Entonces todo eso pasa a los ganglios basales y ocasiona el famoso cuadro de Kernicterus. Sí, obviamente por eso dice daño en el sistema nervioso central, ¿no? CNS que dice ahí. Si por estas cosas del destino nace el producto de la gestación, el neonato, ¿no? Como se debe decir en terminología médica, no el bebé, como seguramente van a decir cuando lleven sus seminarios de embarazo, el neonato puede sufrir una enfermedad hemolítica del recién nacido, una ictericia por incompatibilidad RH, punto, ¿no? Entonces, si es que ya, digamos, en la condición menos severa de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de la eritroblastosis fetal? Tienes que demostrar las aglutininas anti-D en el recién nacido, neonato, y en la madre. Simplemente ves el glóbulo rojo que está rodeado de inmunoglobulinas anti-D y le agregas suero de Coombs y eso te da el lisado. Eso se llama test de Coombs directo. A la madre le extraes las aglutininas, los glóbulos rojos, y esto se ve en un portador, ¿no? Y ahí le agregas suero de Coombs y eso da el test de Coombs indirecto. Ese es el medio de diagnóstico de la eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta a raíz y de su última pregunta, para los que tuvieron la prueba de hemato tipo A, ahí está lo que es la eritroblastosis fetal. Muy bien, entonces, vamos ya para ir llegando ya no al AME, sino al nadir de la clase, ¿no? A la parte AME, nadir la parte baja, ¿no? ¿Qué dice? Se nota que sabe mucho de terminología médica. Aquel dijo que. Bueno, ¿cuál es lo que podemos hablar de la tolerancia inmunitaria
de nosotros mismos, de los seres humanos, ¿no? Se dice que la tolerancia inmunitaria de la persona es una tolerancia de zona alta. O sea, es una tolerancia que tiene que ver con la exposición a cantidades altas del antígeno para detectar las clonas. Punto. Pero ocurre las enfermedades autoinmunitarias que ustedes lo van a ver frecuentemente. En el caso de mi especialidad de gastroenterología, cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria, como se dice ahora, hepatitis autoinmune, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? De repente es un autoantígeno secuestrado que no entra en contacto con una clona correspondiente, ¿no? Ejemplo, para algo más terrenal, una persona que depletó su clona, pero que no entró en contacto y sufre un traumatismo ocular. Las células de la retina se liberan y esas no entraron en contacto con el sistema inmunitario. Entonces ahí puede formar un contacto, una enfermedad inmunitaria debido a una no exposición a un autoantígeno que estuvo secuestrado. Una reacción cruzada con tejidos del organismo, por ejemplo, la fiebre reumática, que provoca problemas de miocarditis en aquellas personas que padecían esta enfermedad, por suerte no la padecen mucho. Los que van a llevar, por ejemplo, fisiopatología del otro año, y si yo doy la disertación, la reacción cruzada que ocurre entre el Helicobacter pylori y la superficie plaquetaria, que puede dar la trombocitopenia autoinmune provocada por el Helicobacter pylori, reacción cruzada. Cambio antigénico con la edad, obviamente, y cuando hay un cambio antigénico con la edad, las células inmunitarias ya reconocen anticuerpos extraños en una persona adulto mayor de Ederson, ¿no? Una persona. Y la incapacidad de las células T supresoras para suprimir la respuesta inmunitaria. Son los 4 mecanismos potenciales para las enfermedades autoinmunitarias. Hablando de hipersensibilidad. La hipersensibilidad es de 4 tipos. La tipo 1, que es la anafilaxia, que ocurre por degranulación de células cebadas y desencadenada por antígenos que producen una respuesta a inmunoglobulina E. Ejemplo, pues aquella persona, ¿no?, que es alérgica, por ejemplo, a los mariscos, ¿no?, y se le ocurre comer un arroz con mariscos y simplemente presenta pues una degranulación de las células cebadas, puede presentar pues a nivel ocular un lagrimeo, un eritema, una congestión, inyección conjuntival, ¿no? Y ya en los casos extremos, por ejemplo, una angioedema, una urticaria, ese es el típico ejemplo de una hipersensibilidad de tipo 1, los fenómenos anafilácticos. El tipo 2 es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Yo creo que el ejemplo lo acaban de ver, ¿no? El ejemplo lo acaban de ver, que está vinculada con la eritroblatosis fetal, ¿no? Un antígeno que no, en primera instancia, no entra en contacto y en segunda instancia entra en contacto con el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, esto ocasiona una respuesta inmunitaria hacia el organismo, ¿no? La famosa citotoxicidad mediada por anticuerpos. La tipo 3 son trastornos por complejos inmunes, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? O sea, los complejos inmunes, ¿no?, son complejos que pueden ser antígeno-anticuerpo, antígeno-anticuerpo complemento, ¿no? Simplemente lo que ocurre acá es que hay un depósito en una superficie normal, Entonces, esto se llama daño de tejidos inocentes, en el buen sentido de la palabra. Ejemplo de la glomerulonefritis. Ese es un daño por complejos inmunes, ¿no? Complejo antígeno-anticuerpo, antígeno-anticuerpo complemento, se pega una superficie normal y hay daño secundario, una colateral, por así decirlo, ¿no? Y el tipo 4, que es la hipersensibilidad de tipo tardío, no se encuentra mediada por anticuerpos, sino por macrófagos, ¿no? Y puede variar en varias horas, no simplemente es una hipersensibilidad mediada por macrófagos en este caso. Ya para acabar, los dos tipos de inmunidad son la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no?
Inmunidad humoral, que como ustedes deben de conocer, es la mediada por anticuerpos, y la celular, obviamente por células, en este caso los linfocitos T. Mencionar nada más porque ya los veo cansados, con sueño, bostezando, ¿no? La inmunoglobulina M, primera inmunoglobulina que se secreta en la respuesta primaria, predomina en el espacio intravascular, única inmunoglobulina que se produce antes del nacimiento, tiene una aglutinación muy efectiva. Obviamente, les invito a revisar sus mecanismos de defensa inmunitaria, aglutinación, ozonización, citotoxicidad mediada por anticuerpos y de antígenos, que son, si habláramos eso, obviamente su clase de inmunología estaría de más, o sea, de curso, que sería pues extender la clase por lo menos una hora más. Estos tienen una aglutinación muy efectiva. Fijan el complemento por la vía clásica, hay la vía clásica, la vía alterna, ¿no? Y una ozonización muy débil. La inmunoglobulina G, que es más abundante, 70% de todas, es la inmunoglobulina principal de la respuesta secundaria, tiene capacidad para atravesar la placenta, se difunde fácilmente en el espacio extravascular, fija el complemento por la vía clásica y tiene ozonización, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, inoculación, pero la lisis es débil en estos casos, ¿no? La inmunoglobulina A, que se secreta en el calostro, saliva, secreciones nasales y pulmonares, lágrimas, fluidos, es la famosa inmunoglobulina A secretoria, tiene buena ozonización y neutralización, y fija complemento por la vía alterna. La inmunoglobulina D y la E se unen a los vectores de las células cebadas a través del vector FC. El antígeno se tiene que unir a dos moléculas de inmunoglobulina E, y antígenos con un solo epítope no pueden producir la degeneración, y la inmunoglobulina D se encuentra en la superficie de las células B. La inmunidad celular, para acabar, ya bueno, yo creo que ya hablamos, ¿no?, en extenso, ¿no?, obviamente, ¿cómo ocurre acá, ¿no? O sea, centrados en el cuadrito, ¿no? Los linfocitos T, la complejo mayor de hipersensibilidad de tipo 2, estimulan las T4 para producir T helper y los de tipo 1 a los T8 para provocar los T citotóxicos, ¿no? Entonces, centrémonos en el C citotóxico primero, que lo que va a ocurrir es la muerte celular. ¿Qué es lo que va a hacer? Secreta el factor neoplásmico beta, y este interacciona con el calcio para producir enzimas para dañar el DNA. O sea, provoca la apoptosis, en este caso, ¿no? Daña el DNA porque daña al patógeno y, digamos, lo compromete con la disrupción de su membrana y todo eso por moléculas del DNA. Hay otro mecanismo que es uniéndose a los FAS, a la molécula FAS, y esto también ocasiona que el incremento de calcio y también provoca de esa manera la muerte celular, ¿no? Las células T citotóxicas, ¿no? Por eso dice muerte de células infectadas o tumorales, ¿no? Los linfocitos T helper son de dos tipos, ¿no? T helper 1, T helper 2. El T helper 1 también secreta mediadores inflamatorios, ¿no? Interleuquina 8, interferón gamma, factor de tumoral beta, ¿no? ¿Cuál es su papel? Primero, ustedes, señores, si leen un poquito más la inmunología, van a ver la cooperación TT y TB, ¿no? Entonces, TB es el apoyo que reciben de los T helper para que los T citotóxicos se diferencien, ¿no? Los T citotóxicos, los T8. Y para los TB, para que, si bien es cierto, los linfocitos B no requieren de complejo de histocompatibilidad, pero sí requieren para iniciar su acción de los T helper. Entonces, es el sistema de cooperación, TB y TT, ¿no? Entonces, los T8 lo que van a hacer es, los T helper 1 se quedan en estas tres sustancias, ¿no? Primero ayudan a los macrófagos, a tener su acción, ¿no? La acción macrofágica, ¿no? También ayudan con el complemento, ¿no? Para la gestión del complemento. Tienen papel en la colaboración de los T helper 1, estoy hablando de los T helper 1, con para diferenciar las T8 entre las
T citotóxicas, y la interferón gamma también tiene papel para destruir la célula presentadora de antígeno, ¿no? Entonces, y los T helper 2 que tienen simplemente la acción de activar a los linfocitos B, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de esta parte, y les dejo un mensaje para todos. Esto es un mensaje que lo dijo don Domingo